Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra tesis de investigación que lleva por título Violencia y discriminación contra la mujer en contexto de pandemia en la comuna de Cañete. ¿Ya? Esta tesis fue elaborada por las alumnas Dianet Iturra Romero junto a Elena Sotopalma, que les habla. A modo de introducción diremos entonces que la presente investigación detalla los distintos tipos de violencia que se ejercen de forma sistemática contra la mujer, ¿ya? Y que dicha violencia no es solamente un problema de machismo, según señala Gloria Jiménez de la Escuela de Psicología, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Chile, quien señala además que la violencia contra la mujer es un fenómeno de asimetría de poder, ¿ya? Y que está, además hay una estructura social, político, legal y económica detrás de esta desigualdad, cuyo origen es el patriarcado, ¿ya? Y que se perpetúa en el tiempo a través de los distintos tipos de modelos de crianza, roles imitados, ¿cierto? Y establecidos por el sistema, por la sociedad, y que tiene mucha relevancia la forma o el entorno social en que el individuo se relaciona, además de las distintas dinámicas familiares y la forma que tienen de resolver sus conflictos. Bien, para poder entender mejor esta investigación se planteó un objetivo general y tres objetivos específicos y una pregunta de investigación, ¿ya? El objetivo general es el siguiente: caracterizar el impacto que ha generado en las mujeres entre 18 a 59 años de edad la violencia y discriminación en contexto de pandemia en la comuna de Cañete. Bien, uno de los objetivos específicos, el número uno, es el siguiente: identificar los distintos tipos de violencia y discriminación contra la mujer en contexto de pandemia en la comuna de Cañete. El segundo objetivo específico es reconocer las consecuencias que ha dejado como resultado la violencia contra la mujer en tiempos de pandemia. El tercero es identificar las instituciones de ayuda, orientación y denuncia para mujeres víctimas de violencia en la comuna de Cañete. Bien, la pregunta de investigación es la siguiente: ¿cuál es el impacto que ha generado, cierto, en las mujeres entre 18 a 59 años de edad la violencia y discriminación en contexto de pandemia en la comuna de Cañete? Señalar que Cañete es una comuna que está ubicada en la provincia de Arauco, región del Biobío, y que es multicultural y predomina el patriarcado. El diseño metodológico, la estructura de nuestra investigación consta de un tipo de estudios de carácter descriptivo. ¿Por qué razón? Porque señala los distintos tipos de violencia y discriminación contra la mujer, los categoriza a través de distintas variables cualitativas y cuantitativas, por lo cual obedecen una naturaleza mixta. El diseño de nuestra investigación es no experimental, porque las investigadoras en esta etapa solamente observan este fenómeno de violencia y discriminación para luego analizar el contexto en que se relacionan sin intervenir en la muestra. La dimensión de nuestra investigación es transversal porque los datos serán recopilados en un solo momento en el tiempo y cuyo objetivo de esta investigación es describir y analizar, ¿cierto?, a través de las distintas variables la incidencia de estos delitos en la comuna de Cañete. Para ello, hemos elaborado un cuestionario digital autoaplicado, ¿cierto?, en base a las variables descritas anteriormente, que son las siguientes: a través del impacto que ha generado en la comuna de Cañete, analizar la incidencia y el rango etario desde una perspectiva, desde una variable intervalar, ¿ya? El análisis tuvo origen en la comuna de Cañete, provincia de Arauco, región del Biobío, donde se describe, ¿cierto?, un contexto multicultural donde predomina el patriarcado, donde la mujer obedece a roles establecidos, como por ejemplo el cuidado de los hijos, las labores del hogar, ¿cierto?, y trabajos en el campo, y el hombre cumple el rol de proveedor y cabeza del hogar. Bien, la unidad de análisis, que son estas 10 mujeres que de forma voluntaria accedieron a participar en este cuestionario digital autoaplicado, ¿cierto?
que cumplían con cierto rango etario de 18 a 59 años de edad, que cumplían también con el patrón, ¿cierto?, de haber sido víctimas de violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual, y que vivan en la comuna de Cañete, ¿ya? Que hayan sido vulneradas en sus derechos, ¿ya? Bueno, esta muestra, ¿cierto?, que participó de forma voluntaria, respondió alrededor de 8 preguntas, ¿cierto?, de selección alternativas, la cual las identificaba respondiendo de acuerdo a su experiencia vivida, ¿ya? Bien, la unidad de información, ¿cierto? Se elaboró un cuestionario digital autoaplicado mencionado anteriormente, donde se busca, ¿cierto?, pesquisar desde forma cuantitativa, ¿cierto?, datos de incidencia, como explicábamos, a mujeres que hayan sido víctimas de violencia, como mencionábamos en la unidad de análisis, ¿de acuerdo? Esta información, esta recopilación de datos, la complementamos con una entrevista de experto a Jocelyn Freire, la coordinadora del Centro de la Mujer Cernamé Cañete, ¿ya? Entonces, de esa manera tenemos las dos variables, la variable cualitativa y cuantitativa, ¿ya? La lógica de nuestro estudio va desde lo particular a lo general y desde lo general a lo particular, ya obedeciendo a una naturaleza mixta. Bien, el ítem de nuestro diseño muestral es no probabilístico porque no cualquier mujer puede ser parte, ¿cierto?, de la muestra de la cual nosotros aplicamos, elaboramos, ¿cierto?, a través de este cuestionario digital autoaplicado. Eran mujeres que cumplían con cierto rango etario, de 18 a 59 años de edad, y que hayan sido víctimas de violencia. La idea era pesquisar datos reales, fehacientes, correspondientes a mujeres que hayan sido víctimas, ¿ya? Eso, pesquisar datos cuantitativos, porcentajes, incidencias, ¿ya? La parte siguiente son los tipos de muestreo, los tipos de muestreos que vienen, ¿cierto? Las propuestas de diseño muestral, que eso lo va a profundizar mi compañera Dianet, ¿ya? Eso. Definición de violencia contra la mujer y discriminación. Se nos es necesario definir estos dos conceptos, violencia contra la mujer y discriminación, ¿ya? Violencia contra la mujer es todo acto que se ejerce en contra de la mujer para que la perjudique, que le dañe, que la minimice, que a través de amenazas, ya esto puede ser a través de violencia física, psicológica, sexual, a través de amenazas, ¿cierto? A través de privación de libertad de coacción. Y esta puede ser ejercida a través de la vida pública o privada, ¿ya? Y lamentablemente esta violencia por lo general está, ¿cierto?, presente en el seno de la familia y también dentro de las comunidades ya se ejerce violencia y también y las institucionalizadas. La que es la violencia que es permitida, perpetrada y tolerada por el Estado. Se entiende por discriminación todo acto o todo trato desigual, ¿cierto?, hacia otra persona, ya sea por sus características, el color de su piel, la religión, el origen étnico, el sexo, la edad, la discapacidad, la ideología, la identidad sexual, ¿ya? Se ejerce discriminación a través, por ejemplo, cuando se va a solicitar trabajo, por ejemplo, la discriminación para poder acceder a trabajo, para poder acceder a lo que es compra de vivienda y, por último, para acceder a beneficios y servicios, ¿ya? Bien, también vamos a hablar acerca del ciclo de la violencia, ¿ya? El círculo de la violencia. Ya, según la teoría de Leonore Walker, en 1979 señala que la violencia tiene un proceso cíclico, ¿ya?, que se manifiesta a través de 3 fases, ¿ya? La primera es la fase de tensión, la segunda la fase de agresión y la tercera la fase de luna de miel o reconciliación,
Vamos a conocer a grandes rasgos cuáles fueron el impacto, ¿cierto?, en este fenómeno a nivel mundial contra la mujer. Según la ONU, señala que en el 2019, ¿cierto?, comienza la pandemia en China y la violencia contra la mujer ya existía desde mucho tiempo. 4.000 millones de personas se refugian en sus hogares producto de la pandemia COVID. Ya, esto es a nivel macro, mundial. La incidencia de estos delitos ya surge a través del confinamiento, donde se aviva la tensión, el estrés, detonando altas cifras, ¿ya? Y estos factores incidentes se deben a la pérdida de trabajo, la seguridad, es cierto, la seguridad económica y la salud, ¿ya? Entonces, en el 2021 se genera como efecto dominó, ¿cierto?, un impacto en la violencia física, psicológica, sexual, económica, obstétrica, ¿ya? En todo ámbito. Ya, lo que se observa, ¿cierto?, es la violencia, por ejemplo, violencia sexual, ya una cantidad de alrededor de 243 millones de mujeres han sufrido violencia sexual, y lo que indica que el menos del 40% busca ayuda y denuncia, y menos del 10% denuncian a la policía el hecho de haber sido víctimas de esos delitos, violencia sexual, ¿ya? Por otra parte, encontramos también a través de este fenómeno una enorme desigualdad y también el impacto que generó en las mujeres la pérdida de trabajo, ya que retrocedimos una década de avance en el empoderamiento de la mujer. Se observó, ¿cierto?, que mientras antes de la pandemia en Chile trabajaban alrededor de 52,1% de mujeres, ¿ya? Y en la pandemia se observa una disminución de la mujer en el campo laboral de un 47,3%. Por otra parte, se observa una brecha de desigualdad considerable en comparación con las mujeres con hombres, ¿ya? La mujer al haber perdido su trabajo, ¿cierto?, porque se cierran las salas cunas, los jardines infantiles, por lo tanto, muchas mujeres tuvieron que dejar su trabajo o muchas tuvieron que trasladar, ¿cierto?, a través de esta modalidad del teletrabajo a sus casas el trabajo, por lo tanto, generando una sobrecarga de trabajo, una diferencia entre el trabajo no remunerado y remunerado. Entonces, por ejemplo, las mujeres en trabajo doméstico y remunerados en horas semanales trabajan alrededor de 78,1 horas. En comparación con los hombres, el trabajo remunerado y el tema de no remunerado, en horas semanales el hombre trabaja alrededor de 66,66 horas. Entonces hay una diferencia y una brecha de desigualdad. Además, se observó también que como se hizo evidente que la mujer tuvo que hacerse cargo del cuidado de los niños, ¿cierto? No solamente de cocinar, lavar ropa, hacer aseo, la limpieza, la alimentación, sino que también tuvo que dedicarse al acompañamiento de tareas escolares porque se cerraron los colegios, ¿cierto? Entonces, como medida de confinamiento, se hizo... Las medidas de confinamiento, ¿cierto? Las cuarentenas preventivas y el distanciamiento social hicieron una evidente sobrecarga de trabajo, y muchas mujeres que padecían ya violencia se incrementaron, ¿ya? Muchas mujeres que durante la pandemia sufrieron o ejercieron violencia contra ellas no pudieron denunciar, ¿ya? Eso señalan ciertos estudios, ya que aumentó la violencia, pero no las denuncias, ¿ya? Aumentaron las llamadas a los teléfonos a los canales de orientación y ayuda. Y esto es producto de lo mismo porque para muchas mujeres igual era difícil, ¿cierto? El hombre estando todo el día en el hogar y la mayoría necesitaba su documentación y sacar permiso para poder justificar la salida del hogar, po. ¿Ya? Entonces esos factores incidieron bastante en lo que es el tema de las denuncias, ¿ya? Eh,
otra desigualdad, ¿cierto? O otro impacto que generó el fenómeno COVID, ¿cierto? De la violencia contra la mujer fue la desigualdad y sobrecarga de trabajo, ya sea en el servicio doméstico, por ejemplo, según uno de estos estudios, mencionan que el 97% de las mujeres son mujeres las que trabajan en servicio doméstico y en la población de la primera línea, ¿cierto? Atención de salud, aquí encontramos a doctores, TENS, ¿cierto? Enfermeras y asistentes sociales con un 73,8%. En la población de enseñanza, por ejemplo, profesores que tuvieron que acomodar sus horarios, ¿cierto? Trabajar desde casa a través de plataformas virtuales, igual se les generó una sobrecarga de trabajo y que representa un porcentaje de 72%, ¿ya? En tanto, las mujeres que trabajan en bares, restaurantes, si bien es cierto, cerraron muchos restaurantes, muchos locales, pero se implementó el sistema delivery, por lo tanto, igual se generó en cierta forma una sobrecarga de trabajo, ¿ya? Y si no, muchas mujeres fueron afectadas por la pérdida de trabajo. También podemos señalar a nivel mundial que se generó un gran impacto en el tema de salud, ¿ya? Salud sexual. Alrededor de 40 millones de mujeres presentaron una demanda insatisfecha de anticonceptivo, ¿ya? Porque estudios señalan que lo que era prioritario en ese momento era salvar vidas a través de las personas que eh, eran contagiados, ¿cierto? Los pacientes que eran prioritarios y que necesitaban ciertos respiradores y por lo general se pidió que la gente no se acercara, ¿cierto? A los hospitales para no contagiarse. Entonces, de cierta forma, también se evidenció embarazo no deseado de alrededor de 15 millones ya porque se paralizó la entrega, ¿cierto? De los insumos como los preservativos, ¿cierto? Aumentando las enfermedades de transmisión sexual y eh, la no posibilidad de los controles tales como PAP, ¿cierto? Dándole prioridad a lo que era el control de los pacientes COVID, ¿ya? Entonces, alrededor de 3,3 millones de mujeres se eh, tuvieron abortos inseguros, ya generaron abortos inseguros y alrededor de 29 mil millones de mujeres hubieron muertes maternas adicionales a las muertes por COVID, ya en gestantes. Entonces, el impacto fue a nivel mundial. Este fenómeno que vino del COVID, que vino a generar bastante disconformidad, ¿cierto? Descontrol, no tan solo a nivel económico, de salud, ¿cierto? Sino que generó bastante problemática dentro de la familia y fuera también, ¿ya? Entonces, bueno, ahora continúa mi compañera Dianet. Ayuda y denuncia para víctimas de violencia contra la mujer. Call Center de la Fiscalía. Este es un espacio de atención que la Fiscalía de Chile dispone para la atención de víctimas de violencia. Número oficial del CERNAMEC 1455. Su función es informar a las mujeres sobre sus derechos y procesos de denuncia. Es atendido por especialistas en violencia, entregando ayuda a las mujeres testigos de maltrato físico o psicológico. Programa de apoyo a las víctimas de delitos del Ministerio del Interior. La atención está dirigida a todas las personas que han sido víctimas de delitos violentos, recibiendo asistencia gratuita y especializada en el ámbito psicológico, social y legal. Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Estos son lugares destinados a proteger a las mujeres víctimas de violencia por parte de su pareja, expareja o convivientes, que se encuentren en situación de riesgo, incorporando alojamiento, alimentación y servicios, además de la atención psicosocial y jurídica. Dispositivo de emergencia para las usuarias del Centro de la Mujer. El objetivo de este dispositivo es involucrar a todos y a todas, especialmente a las redes de apoyo familiar y de amigos en favor de las mujeres sobrevivientes de violencia.
Técnicas de recopilación de datos. Con el objetivo de recopilar datos, las investigadoras elaboraron un cuestionario digital autoaplicado a través de una muestra de estudio para posteriormente analizar estos datos. En él hicieron un llamado a participar de forma voluntaria a mujeres las cuales cumplían el patrón de haber sido víctimas de violencia, ya sea física, sexual, verbal o económica. El mencionado cuestionario digital autoaplicado consta de 8 preguntas breves con el fin de no revictimizar a estas mujeres víctimas de estos delitos. La técnica de análisis fenomenológica la sustentamos con la teoría de Foucault, la cual menciona que el poder designa de relación entre sujetos, que de algún modo conforman una asociación o grupo. Para ejercerlo se emplean técnicas de amaestramiento, procedimientos de dominación y sistemas para obtener la violencia. Se entiende por violencia de género el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. La violencia de género ha existido desde siempre y se ha consentido por parte de la sociedad. Se ha naturalizado como una práctica legítima ejercida por el hombre hacia la mujer. Foucault sostiene que preguntarse por la propia actualidad problematizaría su propia actualidad, permitiría descubrir nuevas líneas de visibilidad para promover el cambio. Sostiene que pensar desde el ámbito educativo se puede desempeñar un rol determinante en este proceso, de la cual cada uno de sus miembros son a la vez elementos y actores de esa realidad. Técnica de análisis de datos. Se seleccionó la técnica de análisis de datos de tipo fenomenológico debido a que la violencia contra la mujer es un constructo social, cuyo origen proviene del patriarcado. Este es un fenómeno que ya existía, no obstante, en consecuencia de la pandemia, cuyo factor clave es el confinamiento, vino a echar por tierra una década de avance en cuanto al empoderamiento de la mujer, presentándose múltiples consecuencias a raíz de la desigualdad de género, observándose secuelas a nivel mundial. El mencionado cuestionario digital autoaplicado tuvo la participación de 10 mujeres de Cañete, identificándose en el rango etario de entre 18 y 59 años, las cuales respondieron de manera voluntaria, con preguntas cerradas, señalando el tipo de violencia a la que fueron expuestas, obteniendo datos cualitativos como cuantitativos, obedeciendo a una naturaleza mixta. En virtud del cuestionario autoaplicado, las investigadoras hicieron un análisis descriptivo e inferencia categorizándolo por pregunta. El 50% de las mujeres dice sentirse controlada por su pareja, caracterizándolo como violencia psicológica. Se puede inferir que 5 de las 10 mujeres en estudio indicaron que su pareja le revisa el teléfono móvil y redes sociales. La violencia de género de tipo psicológica es el mayor padecimiento que sufrieron las mujeres durante la pandemia a ser un tipo de violencia silenciosa. El estudio arrojó que el 30% de las mujeres encuestadas dice sentirse intimidada por su pareja o expareja. 2 de las 10 mujeres indicaron que su pareja o expareja la ridiculiza, insulta y desprecia. La pandemia por COVID-19 ha reforzado el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y recursos que mejor pueden ayudarlas. Datos recabados en el cuestionario autoaplicado arroja que el 30% de las mujeres en estudio señala que su pareja la aísla de sus amistades. 4 de cada 10 mujeres en estudio señalaron que su pareja o expareja cuestiona constantemente a las personas con quien se juntan o a sus familias. Continuando con el análisis de datos. El estudio dio como resultado que el 30% de las mujeres encuestadas dice haber sido forzada a mantener relaciones sexuales, evidenciando el incremento de este tipo de violencia en contexto de pandemia. En relación a la discriminación, el 20% de la mujer encuestada dice sentirse discriminada para encontrar trabajo con un rango etario de entre 40 a 47 años. El 60% de la mujer encuestada dice sentirse colapsada con los quehaceres, crianza, estudio y o compatibilidad con el trabajo en un rango etario de 24 a 47 años de edad. Las conclusiones se obtuvieron a través del marco teórico, categorizándolas a nivel macro y micro. Macro corresponde al fenómeno mundial y micro al impacto evidenciado en Chile.
Las conclusiones que se pudieron obtener a nivel micro señalan que las llamadas a los números de emergencia se incrementaron un 97% con respecto al año 2019. El confinamiento trajo consigo retrocesos en los avances de participación laboral femenina, evidenciando una desigualdad social. La tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo cayó de un 52,1% al 47,3%. En Chile existe un gran problema respecto al acceso a salud sexual y reproductivo, situación que se ha visto incrementada en contexto de pandemia. 4 de cada 10 chilenas, representadas por el 74%, vieron dificultada el acceso a salud sexual y reproductiva. Siguiendo con el análisis de datos, se puede determinar que el 57,1% de las mujeres encuestadas dice haber sufrido violencia en cualquiera de sus variantes durante el año 2020, con un rango etario de 18 a 47 años. Datos arrojados por el cuestionario autoaplicado indicaron que el 57,1% de las mujeres del estudio no denunció haber sido víctimas de violencia, confirmando y evidenciando el descenso de las cifras de denuncias formales e incrementando la llamada a los fondos de ayuda y orientación. Continuando con las conclusiones a nivel micro. La pandemia por COVID-19 ha generado temor, angustia, soledad, así como la multiplicidad de tareas y una limitación en las redes de apoyo. Esta ha repercutido en la salud mental de las mujeres. Cifra indica que las mujeres de mediana edad, entre los 35 y 45 años, conforman el grupo que ha sufrido con más fuerza los embates de la pandemia y la salud mental. Otra cifra en relación a la violencia sexual indica que los 3 primeros meses del 2021 a nivel nacional, la policía registró un total de 1.686 víctimas y denunciantes en casos de delitos sexuales, cifras que representan un 5% de aumento respecto a los 1.598 casos que se presentaron en el año 2020, durante el mismo periodo. La causa de este impacto estarían dadas principalmente por las cuarentenas obligatorias en distintas comunas y regiones del país.